Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En estos tiempos en que los viajes y el turismo se han reanudado tras la pandemia del COVID con más fuerza si cabe, parece que las cuestiones medioambientales han quedado un poco entre paréntesis. Pero nuestra invitada de hoy, la bailarina y coreógrafa argentina Andrea Ardito, nos propone con su documental coreográfico Sohun un viaje interior, una reflexión sobre el sentido de nuestras vidas. Muy buenas tardes, Andrea. Bienvenida a Radio Francia Internacional. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Es un placer tenerte aquí entre nosotros. Has venido maravillosamente acompañada por Ricardo Vega, realizador cubano, quien firma el montaje de la película Sohun. Muy buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes. Bienvenido también a Radio Francia. Gracias. Andrea, tienes una vieja e intensa relación con Cuba, donde vas a obtener el título de profesor de danza contemporánea. ¿Cómo una bailarina porteña como tú aterriza en La Habana para bailar danza contemporánea? Bueno, yo hice toda la carrera de danza clásica en Argentina. Buenos Aires, me imagino. En Buenos Aires, y también estuve en París becada por un profesor muy bueno, Ramón Franchetti, en la época, años 80 y pico. Y luego hice el taller de danza del San Martín en Buenos Aires, y ahí tuve un profesor de danza clásica cubano que nos dijo a mi prima y a mí que nos podríamos ir a Cuba a seguir estudiando y que podíamos conseguir una beca. Y como nosotros no teníamos muchos medios, porque tuvimos problemas políticos en Argentina, entonces dijimos sí, vamos a Cuba. Y ahí estudiamos danza contemporánea, danza moderna. Y ahí, me enamoré de Cuba, me adapté enseguida. Imagino que detrás de ese profesor de danza clásica era como un embajador de la escuela de ballet rusa, ¿no? ¿O no? Claro, muy dura la escuela en Cuba, de clásica y de contemporáneo, los dos, sí. Después de eso uno se atreve a todo, ¿no? Claro. Y llegué en el 88, que había toda una apertura cultural en Cuba maravillosa. La gente de clásico se mezclaba con la gente de contemporáneo, de teatro. Yo trabajé con retazos y también estaba el Ballet Teatro de La Habana, que me permitió también tomar clases. No, es maravilloso el intercambio que se podía hacer en Cuba, pero muy difícil la vida en Cuba. Fantástico. Como bailarina de tango también hiciste una carrera internacional muy importante. Bailaste por todo el mundo, ¿no? Bueno, yo empecé el tango acá en París. Ajá. Curioso. Sí, era el primer increíble. Tango en París. El primer tango en París. No el último, sino el primero. Pero claro, el tema es que en Argentina los bailarines no hacíamos tango, estaban los tangueros. Y no hacíamos tango, empezó todo a desarrollarse en los años 90, más que nada. Entonces, claro, yo quería bailar clásico, bailar contemporáneo, y el tango lo veía un poco, pareja de tango, no podía expresarme. Pero acá me volví loca con el tango, me encanta el tango, es un universo maravilloso, y estuve viajando por varios lugares, con varias orquestas, por ejemplo, Che Tango con Paula Estrella, Fantástico. Que te mando un abrazo. Por supuesto. Y también, Gustavo Gancedo, también hice espectáculos mezclados de danza contemporánea con tango, hice la ópera María de Buenos Aires en España. Fantástico. Trabajé con un coreógrafo que había sido de Bellard en Bélgica, en Bruselas, y acá con una compañía, Modus Vivendi, y después empecé como que tenía ganas de crear, y entonces hice con mi hermana, Valeria Ardito, Sister Tango Show, que lo pueden ver, extractos en YouTube, Valeria y Andrea Ardito. Y ahí nos burlamos del tango, nos burlamos de todo, pero con mucho amor. Y hay números cómicos, números más serios, más poéticos. Y gracias al tango, justamente, descubrí un ambiente diferente que el mío, y encontré unas amigas maravillosas, Moira Castellano y Viviana Guillamé, dos bailarinas de tango muy buenas, excelentes, dos artistas maravillosas y con una experiencia, que es lo que yo quería para el proyecto. Y mi hermana, que es bailarina, que con ella ya había hecho varias coreografías, inclusive en Barcelona, porque viví en Barcelona también. Mi familia son catalanes, entonces ahí bailé, hice music hall, teatro musical,
y ahí también teníamos una compañía de danza contemporánea con mi hermana. Ay, qué gran. Barcelona es una gran ciudad, tiene una especie de paralelo donde estaban todos los grandes teatros. Pues ¿Tú ahí, bailaste en el Apolo, en el Molino, creo también? sí, y en el City Hall, al lado de Plaza Cataluña, en las Ramblas. Por supuesto. Rambla Cataluña. Para mí, un ambiente maravilloso. No es como Buenos Aires, pero bueno, se le acerca, ¿no? Sí. Ricardo, por su lado, a finales de los 80 va a formarse en el ICAIC, en el Instituto de Cine de Cuba, justo antes de la caída de la Unión Soviética, ¿no? Sí. Eran años fastos, ¿no?, para Cuba. En esa época no había escuela de cine todavía, entonces lo que podías hacer eran cursos en el Instituto de Cine, en el ICAI. Y yo tenía la suerte o la desgracia de que mi padre y mi tío trabajaban en el ICAI. Y bueno, hice un curso en el ICAI, pero en realidad fue en la fílmica de las Fuerzas Armadas, que tenían su cine también. Y ahí pasé lo que sería aquí un capa de montaje, de edición, y mi padre es editor de una cine. licenciatura, se puede decir. Sí, exacto. Me contabas que estuviste justo en el 88 en Alemania, en Berlín. Sí, cuando yo termino mi primer cortometraje, que se llamaba Insomnio, nos invitaron a un viaje a Alemania, y recuerdo que nos paramos en las puertas de Brandenburgo, y yo le decía a los amigos, ¿tú te imaginas? Ni mis nietos van a ver este muro caerse. Unos meses después desapareció. Cayó, sí, increíble, ¿no? Sí. También más tarde vas a trabajar en la Escuela de San Antonio de los Baños como coordinador de internacional. postproducción, sí. La historia con la Escuela de Cine es muy loca, porque yo intentaba todos los años entrar como estudiante a la Escuela de Cine, pero no lo lograba, ¿no? Y al cuarto año, Fernando Birri, que era el director argentino de la escuela, me llamó y me dijo, mira, nosotros sabemos que tú has hecho cine, largometraje y todo, quisiéramos que coordinaras la postproducción de la escuela. Digo, pero se están burlando de mí, yo quiero ser estudiante. No, tú. Y así es que yo entro a trabajar en la Escuela de Cine. ¿Qué es lo que hacía que fuera un mito esa escuela de San Antonio de los Bueno, Baños? Que Redford, que pasaba por allí, García Coppola, Márquez. allí conocías a todo el mundo. Venía Coppola, Redford, De Niro, Matt Dillon, todos pasaban por ahí. Bueno, era una escuela que la había inaugurado Fidel, pero en realidad le dieron el edificio de una escuela en el campo, pero era el dinero de García Márquez, él puso, y era fabuloso realmente. Ya hoy realmente ha perdido un poco, pero sigue siendo como una burbuja dentro de la triste realidad cubana. Sí. Andrea, ¿tú nunca llegaste a estudiar en la escuela de San Antonio de No, los pero Baños? tenía muchas ganas, increíble, pero ahora que estoy haciendo, que es mi primer video de danza y espero que no sea el último, después de toda mi carrera en espectáculo y en el escenario, es como que en Cuba, yo quería quedarme en Cuba y estudiar justamente en la escuela de cine. Y quería hacer videodanza. Qué loco, en los años 88, 89. Pero bueno, se puso la cosa muy fea en Cuba, con la caída del muro de Berlín. Y entonces, bueno, me tuve que ir a Barcelona. Pero qué hermoso ir a Barcelona. Pero bueno, no pude hacer ese sueño. Son importantes las películas coreográficas, ¿no? Porque la danza, como el teatro, es algo efímero, ¿no? Exactamente. Que después de la función se acabó si no hay una grabación en vídeo, ¿no? Exactamente, eso es lo que me fascinaba del cine, la escritura cinematográfica, cómo contar una historia cinematográficamente, cómo transmitir un mensaje. Y bueno, a mí siempre me gustaron también los desafíos, siempre me gustó cambiar. Hice danza clásica, contemporánea, music hall y tango. Y entonces lo del cine me parecía que era una buena posibilidad de poder dejar como, no sé, como un sello y que todo el mundo lo puede ver. Inclusive ahora nos presentamos a un festival en Alemania, en Colonia, que seguramente Southam va a quedar en los archivos la danza contemporánea. O sea que eso es hermoso para una bailarina. ¿No es difícil con los años verse bailar hace 20 años, por ejemplo? Ah, no, terrible. Terrible, terrible. Terrible, pero es hermoso estar en la luz. Es verdad que hermoso los momentos que he pasado y aparte he compartido, por ejemplo, escenario con Valeria Ardito, mi hermana, con Viviana Guiamet y con Moira también hemos compartido, bueno, esta creación y muchos momentos y clases e intercambios y mucha vida, mucha vida.
como dicen los andaluces, que nos quiten lo bailao. Exactamente, No, claro. Por cierto, hablando de bailao, ¿cómo os conocisteis, Ricardo? Cuéntame, ¿cómo conociste? En Cuba, hace 40 y pico de años. Sí, sí. Qué loco. Sí, ¿Cómo sí, fue? sí. ¿Cómo fue ese Ella encuentro? vivía al doblar de mi casa. Y bueno, cosas de la vida. Había un amigo que ella iba a verlo y así, no. Y bueno, hablamos mucho, ¿no? Como a mí me interesaba, siempre me interesó la danza, el ballet. Y después, bueno, 30 años después nos reencontramos aquí en París. ¿Qué pensaste de ese cineasta en ciernes ahí en Cuba? Yo lo veía siempre con una cámara. Era como que lo veía muy concentrado, siempre como un tercer ojo ahí, por todos lados, y muy receptivo y muy a la escucha. Porque a veces había unas reuniones que todo el mundo hablaba y no escuchaba mucho, porque claro, yo Argentina y también con una historia política de izquierda a izquierda. Entonces llegar a Cuba para mí fue un choque, porque es como que me encontré con otro mundo y no con lo que yo soñaba. Pero hermoso Cuba. Para mí fue una experiencia maravillosa y entonces Ricardo, yo no había visto sus películas ni nada y después yo sabía que él estaba en París y nos vimos una vez hace un montón de años, pues yo después de Barcelona me vine a París en principio del año 2000 y entonces y nos vimos una vez y después nada y cuando estaba con el proyecto de Souham, que Souham empezó en la isla de la Reunión porque fui a visitar a mi amiga Viviana, la protagonista de La Tierra, el primer performance, y ahí me contactó ella me presentó ella a un cineasta, Marc Lan Petit, cineasta francés que vive en la isla de la Reunión y que le gustó el proyecto y empezamos ahí. Pero después, claro, yo quería seguirlos. Entonces yo decía, bueno, o hago los 4 elementos con Viviana en la isla de la Reunión, que también queda esa idea, o sigo con la idea del principio de esas 4 mujeres que están guiadas por un secreto y que están conectadas, vinculadas por los zapatos, y que esas 4 mujeres en realidad son una. Y entonces estaba con todo ese proceso creativo. Y con las chicas que me decían, bueno, dale, seguimos, Moira y Valeria. Y ahí me reencontré con Ricardo Vega y empezamos a hablar y él le gustó el proyecto y bueno, él hizo los tres elementos, agua, fuego y aire, más todo el montaje, no, trabajó y todo a pulmón, hay que decirlo, todo a pulmón. Todos los intérpretes dieron lo mejor de ellos y todo a pulmón. ¿Qué pensaste cuando Andrea te propone trabajar con ella? No, en la reunión no se renuncia. Sí, a esas cosas. me pareció genial porque, bueno, nos conocíamos de hacía mucho tiempo y bueno, la posibilidad de en París hacer yo tenía las cámaras, tengo las luces, tengo todos los equipos y entonces dije, sí, vamos a fondo. Digamos que aquí en Francia has trabajado mucho, para televisión sobre todo. Sí, recuerdo sí, una sí. serie que hiciste, un pintor para Sí, la cadena sí, Arte sí, Franco-Alemana. Fantástica serie, ¿no? Sí, Eso sí, es un sí, lujo poder. Sí, y lo hacía también, teníamos una galería y hacíamos exposiciones de pintores, entonces le pedíamos a cada pintor que dentro de la exposición un cuadro lo hiciera, entonces se podía ver todo el proceso de creación de un cuadro dentro de la exposición y era genial porque la gente decía, primera vez que veo una obra y al lado estoy viendo cómo se hizo la obra. Sí. Fantástico, ¿no? Es una suerte tener eso en París. Cuéntanos, Andrea, ¿qué quiere decir Soham? Es una palabra sánscrita, creo, Sí, ¿no? es una palabra sánscrita y quiere decir soy yo con el universo, que somos uno. Esto es increíble cómo la creación puede venir así desde algo tan personal que para mí, bueno, eso es muy auténtico. Hice todo un trabajo personal de limpiezas energéticas y mucha meditación. Y ahí mismo me cayó algo, no sé de dónde, recibí algo que fue Souham. Empecé a tener como visiones, veía la tierra, escuchaba el agua, sentía el aire, así, en mi casa. Y ahí
contacté a las chicas y les dije si quieren participar en el proyecto. Dijeron sí. Pero fue así, ¿eh? Quizás esa sensibilidad particular la tenías por un grave problema de salud, ¿no? En ese momento no, el problema de salud vino después y por esa razón también se atrasó el tema de Souham. Pero yo estaba, es verdad lo que decís, estaba en todo un proceso de soledad, de cambio, de transformación, inclusive con la danza, con el tango, era como que necesitaba otra vida. Y bueno, y empecé a escribir como nunca en mi vida. Escribí. Y de hecho, muchas veces cuando me siento mal, escribo. Es importante, Ricardo, pararse un momento y reflexionar sobre nuestras vidas, porque en este París frenético no da mucho tiempo para eso, ¿eh? ¿Te da tiempo para eso a ti? Sí. Yo tuve la suerte de que yo empecé a hacer yoga en Cuba que era prohibido, era una escuela underground. Y eso me cambió la perspectiva del mundo. Entonces yo siempre, bueno, eso era una de las cosas que Andrea decía, que cuando me conoció yo era como muy zen, ¿no? Y sí, yo en París hay que saber disfrutar lo malo y lo bueno. Entonces no me dejo imponer el ritmo de la vida. Siempre impongo el mío. Hay que saber parar un poco. Tendré que aprender yo también esas cosas. La película, como nos decías, gira en torno a la tierra, el agua, el aire y el fuego, pero película ecologista, se podría decir, pero sobre todo feminista, ¿no? Sí. El papel de la mujer es central. Sí, totalmente. La mujer como el nacimiento del mundo, más o menos. ¿Qué haríamos sin vosotras? Claro, por supuesto. Y sí, hay un tema con la la naturaleza, de volver a los instintos, volver a lo que realmente somos, a la fuente de la vida, a lo simple y lo fuerte, y lo que nos hace bien para sanarnos. Porque yo creo que, bueno, como decías, con este mundo tan acelerado, que yo ahora lo siento más acelerado con la edad y con lo que me pasó, entonces es como que es un respiro, Es la emoción que habla, es algo muy, muy interior. La película la presentasteis este domingo sobre el agua, en una peniche. Sí. ¿Cómo reaccionó el público? Hicimos como una proyección como entre privada, en una penilla hermosa, la Gran Fantasy, en el canal de Lurk, que siempre abre sus puertas para justamente creaciones. Y la gente, vio que había mucho misticismo y también les hizo bien. Había unas profesoras de canto lírico que me dijeron que había sido como un bálsamo para el corazón. Dije, ay, bueno, gracias. Y después había como muchas diferentes opiniones, pero bien, todas por suerte, por el buen lado, y como muy simbólico. El tema del zapato como un símbolo de cómo una bailarina de tango va a enterrar sus zapatos o los va a quemar, como que ya tanta vida, hemos tenido tanta vida, tantos siglos, tanto de vida, que vamos a seguir andando, pero de otra forma. Hay que liberarse, ¿no?, de ese peso. Totalmente. Pasado, naturalmente. En fin, pues ya lo saben. Sohum, la película realizada por Andrea Ardito y el montaje de Ricardo Vega, podrá verse, me imagino, en salas o en algún sitio, algún festival quizás. Sí, estamos justamente haciendo la promoción de los festivales. Iremos seguramente a Alemania, a Colonia, como te decía al principio, y después aquí hay una asociación Silhouette que me gusta mucho porque son cine independiente y gente copada, como decimos en Argentina, y entonces me gustaría presentarlo ahí. Siempre se abren las candidaturas antes. Y en enero, me gustaría presentarla en el Coreoscope de Barcelona, porque claro, Barcelona, y sé en qué cines se puede ver en Barcelona, pero eso será en octubre. Estaremos al tanto para poder. Gracias.
Muchas gracias, Andrea. Gracias a vos por la invitación. Un placer. Gracias también a Ricardo Vega, mucho éxito también con la película. Permitidme también que dé las gracias a Jan Bourdelas y a David Brockway, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y saludar también a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, en La Habana estoy seguro que también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, que es la cadena de la OEA. Cuba es miembro, sin duda, de la OEA. Ah, sí, yo no sabía. Y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de toda América Latina. Ay, genial. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.